En nuestra siguiente Forbes Talk, el doctor Carlos Ilozondo, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, nos hablará sobre cómo entender la polarización política. Adelante, doctor Elizondo. ¿Qué tal? Mira, México es un país muy desigual, muy heterogéneo, y no es difícil construir una retórica de la polarización. La verdad es que el PRI construyó un sistema como muy que comprendía a muchos grupos sociales y había muy pocos que se quedaban fuera, los empresarios en algún momento, los cristeros en otro, pero fue sobre todo un régimen incluyente. En la democratización, pues tuvimos distintos ensayos de oposición, dos del PAN, uno ahora de Morena, digamos, y cada uno de ellos le ha imprimido un sesgo particular. El que es muy claro que tiene esto como eje central de su estrategia polarizar es Andrés Manuel López Obrador. Y encuentra un terreno fértil, porque como decía, es un país desigual, heterogéneo, etcétera. Y yo creo que López Obrador, como muchos otros gobernantes que les decimos populistas, pero tienen características muy distintas, ha entendido que eso te permite como definir muy bien tu movimiento y tratar de dejar muy claro quiénes están adentro y quiénes están afuera, con el enorme desprestigio que generó el fracaso en muchos frentes de los gobernantes PRIAN, pero sobre todo por pues muy serias acusaciones de corrupción en el sexenio de Peña Nieto, tanto en la Administración Pública Federal como en algunos estados, pues la polarización fue PRIAN, los corruptos, los conservadores, Morena, los honestos, los del cambio, y tiene variantes a lo largo de su discurso, pero eso es básicamente lo que está construyendo. Esto, como dije, tiene ventajas desde el punto de vista retórico, pero tiene costo, lo estamos viendo en los Estados Unidos, una sociedad muy polarizada, donde la gente tiene una bandera tan firme que nunca le puede dar el crédito al otro, que cada vez tiene la razón, algunos puntos pueden ser adecuados. En el momento que se va perdiendo como este votante más moderado y más del centro, y las posiciones son mucho más rígidas e infranqueables, se vuelve muy complicado lograr acuerdos e incluso pues corres el riesgo de no poder resolver los problemas con los mecanismos que te da la elección, porque todo parece ser un juego de todo o nada. Si uno ve ahorita la elección en Estados Unidos, lo que uno encuentra es que para ambas partes parecería ser cuestión de vida o muerte. Los demócratas creen que este es un ejercicio que pone en riesgo la democracia de Estados Unidos si ganara Trump, que 4 años más de una estrategia como esta no la resisten las instituciones políticas de Estados Unidos, y los republicanos, los trumpistas, creen que si ganara Biden estarían acercándose a un régimen socialista que iría en contra de los valores esenciales del capitalismo de Estados Unidos. Esa polarización no hemos llegado a tenerla en México, en parte porque hoy domina el debate y el espacio político el presidente López Obrador, no está definida la otra cara de la moneda, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, están totalmente desdibujados. En ese escenario, pues de repente aparece un grupo como Frena, que lo que te está mostrando es que hay un enojo social ahí fuerte, en un cierto segmento social, no está capturado esto por los partidos políticos tradicionales. Es un discurso que nos suena muy extremo porque no estamos acostumbrados desde la derecha a ese discurso. El discurso de renuncia de presidentes de la izquierda lo tenemos mucho más internalizado, lo conocemos mejor, López Obrador lo usó muchas veces. Desde la derecha no lo tenemos para nada, no está familiarizado nuestro debate político, y eso pues es hoy un movimiento marginal. Nunca sabes los movimientos marginales cuándo y cómo podrían crecer. Bolsonaro, 4 años antes de la elección en Brasil, pues parecía un diputado marginal con un discurso polarizante, y al final logró capturar una mayoría como para llegar a la presidencia. Pues realmente la polarización es algo que usan los políticos para definirse, y cuando tienes un mejor caldo de cultivo, como es el caso nuestro, pues funciona mejor. Pues mira, cuando tienes un presidente que nunca habíamos tenido, cuyo
estrategia fundamental es polarizar. Hemos visto opositores polarizando. Fox fue un opositor polarizando. Ese fue su éxito mediático. Construirse como una alternativa a los barbajanes, los ladrones, aquellas cosas que decía pues, muy persuasivamente Fox, pues, un poco antes de su triunfo en el año 2000. El famoso hoy, pues era un personaje polarizante. Pero ya en la presidencia no tuvo esa misma estrategia. Quizá ahí estuvo su defecto desde el punto de vista político. López Obrador siempre ha construido una estrategia polarizante. En la elección del 2006 era una polarización regional brutal. Votaron por él mayoritariamente en el centro y sur del país y en contra de él en el norte del país. Polarizó por todos lados al país, a las familias. Luego, con la derrota, con el triunfo de Calderón, con la presidencia de Calderón y luego de Peña, esta polarización se suavizó. Incluso hace 6 años estábamos bajo la sombrilla del Pacto por México, que era lo contrario a la polarización. Todos podemos estar en el mismo barco. Y había un actor marginal que ni partido político tenía todavía como oficialmente registrado, que era Morena y López Obrador. Era el único que estaba fuera del gran pacto que nos unificaba a todos con el objetivo de las reformas estructurales. La persistencia de López le acabó dando la razón, aunque, si te fijas, no ganó en la polarización. Su estrategia electoral fue mucho más de unificar al país. Sacó de su debate ciertos temas como salgámonos del Temeco, Telecán todavía entonces. Eso fue muy divisivo en el 2006, porque los estados del norte y del centro norte han sido grandes ganadores del Tratado de Libre Comercio. No es fácil ganar una elección pateando esa fuente de riqueza para ciertos estados que ha sido el Telecán. Entonces cambió ese discurso. Su discurso fue mucho más de unificar. Fue contra la élite, sí, pero unificar a todos los mexicanos. Ya en el poder, en el día que ganó Andrés Manuel López Obrador, dijo que iba a unificar a los mexicanos, que este era el momento para hacerlo y hubiera podido sin problemas. Porque a diferencia de Trump, que necesitaba la polarización para poder mantener activas a sus bases, lo que Trump encontró muy bien es que ahí había unos enojados y había que movilizarlos polarizando. Realmente AMLO no tiene esa necesidad. Su base no es tan polarizante como él. Hay una parte, es una parte que no es la mayoritaria. No quiso ocupar el centro del espectro político. Quiso correrse hacia un cierto lado para pelearse con todo el mundo. ¿Y cuál es el costo de esto? Pues el costo es, el problema de la polarización es que una derrota de un moderado lleva a que los radicales digan, solo se puede competir radicalizando y se ahonde cada vez más las diferencias. Y las diferencias no solo son entre partidos, se vuelven regionales, se vuelven de género. Si ves en la elección de Estados Unidos, pues hombres blancos votan distinto que mujeres blancas, de forma muy polarizante, o sea, llega la polarización a los hogares. Entonces, la estrategia del López Obrador hasta ahora le ha funcionado porque esta sociedad no es lo polarizada que él querría o cree o desea o les serviría para su estrategia, y porque no hay nadie del otro lado, y porque en el fondo, desde el punto de vista sustantivo, no está en juego el aborto o no aborto. Todos esos temas López trata de pues, pasar por arribita y no meterse. Está con el aborto, pero no hace nada. Está por la elección de las drogas, pero no sucede nada. Su discurso es simplemente los corruptos del pasado versus los honestos del presente. Pues nadie se va a poner del lado de los corruptos. Yo soy crítico del presidente López Obrador, pero no me considero uno de los corruptos del pasado. Entonces, en esa polarización, pues, no muerdo el anzuelo, no es mi problema, es problema de él. Pero ese abonar permanentemente en ese sentido, en tratar de dejar fuera a que ciertos actores puedan tener una opinión distinta. Esta visión del observador, que lo ha dicho varias veces, el triunfo de los conservadores es moralmente impensable o algo así. Pues no, en las democracias puede ganar cualquiera, el que tenga más votos. No hay unos que son impuros y otros que son puros. Hay ciudadanos con distintas opiniones y esta polarización, pues luego es muy difícil trascender. Si uno va a países que llevan más tiempo, llevaron mucho más tiempo con líderes polarizantes, Argentina.
Kirchner jugó, las dos Kirchner, pero sobre todo Cristina, a este juego polarizante, lo hizo muy bien. El país está partido en dos, pero entonces no hay diálogo posible entre las partes. O sea, el riesgo es ese. AMLO tiene la ventaja que tiene la mayoría en las dos cámaras, entonces no necesita negociar para sacar cosas. Pero le pasó a Obama cuando no tenía mayoría en el Senado, en ese ambiente polarizante, pues no podía sacar nada porque los senadores nunca le iban a aprobar algo a su adversario. Entonces yo creo que esa polarización pues hace muy complicado gobernar, hace muy complicado políticas prudentes de centro, te lleva a políticas extremas con, en general, consecuencias muy negativas. Estamos a un tercio del sexenio, no te adelantes. Todavía no estamos ni de lejos en la mitad. La mitad pues, será hasta pasar la elección intermedia. México, a diferencia de Estados Unidos, pues tiene varios partidos. Eso de entrada te lleva a una movilidad, a una estrategias electorales muy distintas a las que existen en dos partidos. Como seguramente recuerdan muchos, el presidente querría a veces jugar con la idea de que hay un BOA, el bloque opositor amplio, todos contra mí, o los conservadores contra nosotros, los liberales. Hay una parte de él que le gustaría construir ese régimen bipartidista, pero no es un régimen bipartidista, es un régimen multipartidista. 4 partidos están de distintas formas de opositores al gobierno. Hoy hay pues, 3 partidos cercanos al gobierno, Morena, PT y Partido Encuentro Social, que tiene congresistas pero no registro. Tendrán registro el año entrante 3, entonces 3 nuevos a partir de la elección entrante. Entonces eso le da al gobierno, junto con el Verde, que es su aliado, pues un espacio amplio de los 10 partidos que tendremos el año entrante. Pero pues esto te da muchas dinámicas. El Verde siempre ha jugado con mucho cuidado, lo hizo en la elección de 2018, fue con MIDE en la elección presidencial, pero solo en la de legisladores, y gracias a eso no perdió el registro, porque se pudo desmarcar del PRI. Entonces no creo que esté en la estructura de nuestro sistema de partidos tan fácilmente construible esa polarización. Pero yo creo que la sociedad va a tender a polarizarse cada vez más entre los que están pro Morena y anti Morena. Y creo que se vio en alguna medida en la elección de Coahuila, un estado donde el PAN le fue muy bien en la elección del 17, no hace tanto, donde incluso alegaron que les robaron la elección. Fue borrada en la elección de hace unas semanas, donde el PRI arrasó, y mi intuición, no tengo una prueba de ello, es que más de un votante panista dijo, entre Morena y PRI, pues mejor PRI. Entonces, el votante te puede ir construyendo como una cosa más polarizante, anti-AMLO, anti-Morena, y entonces puedes tener ahí un surgimiento de mayorías distintas a las que tendrías en un régimen multipartidista como el nuestro, o que haya coaliciones que están estudiando algunos de estos partidos para ir juntos en las elecciones del año entrante. Entonces la polarización se vuelve mucho más clara. Pero va a depender, como todo, de qué suceda. Uno, la capacidad del gobierno de AMLO de salir del hoyo económico, que es profundísimo, de salir de algún momento de la pandemia que no han sabido cómo administrarla, que su popularidad se mantenga alta, que esa popularidad se la pueda trasladar a Morena, porque el presidente sigue teniendo un margen de aprobación alto, pero Morena bastante más bajo que el presidente. Dependerá de si la oposición puede ir junta y sobre todo qué quiere el votante. Si en la elección intermedia Morena pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, pues la estrategia polarizante no le daría muchos frutos a AMLO porque ya no podría sacar cosas en la Cámara de Diputados. Seguramente tendería a negociar. Pero el presidente le gana ese impulso polarizante. Lo vimos en el pleito reciente con 10 gobernadores de la Alianza Federalista. Los gobernadores se arrancaron pidiendo una cita para hablar del reparto de impuestos y gastos. Y el presidente les reaccionó diciendo, reunirme con ustedes es manchar la investidura presidencial, como si fueran unos terroristas o algunas personas ajenas al sistema político.
para luego decirles, si quieren salirse del pacto federal, cosa que ninguno había propuesto, hagan una consulta. Y los gobernadores se la tomaron en la medida. Es decir, vamos a hacer una consulta no de salir del pacto federal, porque nunca he planteado eso, sino de salirme del pacto fiscal. En el 2006 parecía que habíamos quedado rotos geográficamente entre el norte y el sur. En la elección del 2018, pues electoralmente, todos los estados, salvo Guanajuato, votaron por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es pronto para saber cuál va a ser el destino de esta estrategia permanente de polarización del presidente. Perfecto. Doctor, una última pregunta. ¿Es un riesgo extremo el que pudiéramos experimentar? Dependerá de muchos factores, obviamente, pero ¿cuál es el elemento que pudiera en algún momento exacerbar esta polarización? Bueno, lo que hemos visto en otros países, vamos al caso de Venezuela, que no digo que México sea como Venezuela, pero como ejemplo de qué es lo que sucede, pues las partes empiezan a moverse hacia un discurso y una acción cada vez más lejana, donde son, para la izquierda, los conservadores son los enemigos de la patria, para los conservadores la izquierda quieren imponer el socialismo, y ese discurso va llevando a políticas que van como validando eso. Entonces el gobierno reacciona, no sé, voy a decir una cosa extrema, expropiando empresas. Entonces se va dando esa polarización que hoy es fundamentalmente en el discurso, se va dando con acciones. Porque hoy a los fifís, a los conservadores, pues no les ha recetado un impuesto a los conservadores o a los fifís o a los ricos. Ese es el tipo de cosas que polarizan más. Entonces, dependerá de si entramos en ese círculo donde ciertas políticas, ciertas acciones son respondidas con unas aún más polarizantes. Lo que estábamos viendo en la relación entre los 10 estados de la Alianza Federalista y el presidente iba en ese sentido. El propio presidente yo creo que reculó la semana pasada. Ya vamos a dialogar, vamos a ver cómo. O sea, él mismo pues, se da cuenta que eso le puede acabar costando a él. Creo que le gusta más la retórica polarizante que cuando el otro lado le reacciona de forma idéntica, porque entonces ya tiene consecuencias. Entonces, pues va a dependerse hasta dónde el presidente está dispuesto a hacer acciones que vayan en el mismo sentido de su polarización. Lo vimos con el Trump al arranque de la administración de AMLO. Recordemos al Andrés Manuel López Obrador en campaña, criticando a Peña, criticando a Trump, un libro todo estridente contra Trump, llegó al poder. ¿Te acuerdas cómo se pensaba que la polarización entre Trump y AMLO iba a ser inmanejable? Se volvieron mejores amigos. Fue a hacer campaña por Trump, ¿no? Entonces, pues todavía hay mucho que ver para saber hasta dónde se puede esta estrategia volver insuperable. O sea, que nos quedemos con un país dividido como está Venezuela, Argentina, Brasil. Podemos acabar ahí, pero todavía falta saber hasta dónde está dispuesto el presidente a recorrer ese trecho.